Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Desde el principio de los tiempos, Dios creó al hombre y a la mujer con mucha dignidad, con mucho valor, igual de dignidad, pero con ciertas diferencias, tanto emocionales como físicas, que hacían una atracción el uno para el otro, de tal manera que se complementaban. Ninguno de los dos tenía o tiene más valor delante de Dios, ni lo tendrá nunca. El hombre fue criado y de la esencia del hombre fue criada la mujer. O sea, fueron criados el uno para el otro. Adán y Eva. Desafortunadamente, en la caída, por aquella disciplina o castigo que se describe en el capítulo 3 de Génesis, quedó un conflicto tanto en el hombre como en la mujer, para llevar a cabo lo que Dios había declarado en ese momento. Entonces, hay ocasiones que tanto el hombre como la mujer puede tener conflictos internos en su mente. Conflictos que no ayudan a los propósitos de Dios, que contaminan, que traen aflicción y problemas a su vida. Y recordando que estamos estudiando la lepra, ahora vamos a estudiar la lepra con relación a la cabeza. Sí, la cabeza, la parte del cuello por arriba, pero que es un símbolo. Recuerden que la lepra es un símbolo de contaminación de pecado y lo que causa en una persona esa contaminación, o lo que causa simbólicamente el pecado. Así es que estamos estudiando el libro de Levítico y vamos a seguir, porque el tema que hoy vamos a tratar es precisamente ese tipo de conflictos y esa señal simbólica que en el antiguo tiempo era lepra en la cabeza. ¿Y de qué manera lo vamos a mirar nosotros para este tiempo? En una forma sencilla que todos podemos comprender si realmente tenemos el interés de ir y mirar lo que la Biblia dice de tal manera que nos traiga una enseñanza a cada uno. Así es que te doy la bienvenida a Vida en la Verdad. Vayamos entonces al libro de Levítico, capítulo 13, versículo 29. Y les recuerdo que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y te invito para que mires todos los videos, que te inscribas al canal, pero también te recuerdo que esto de la lepra es una serie, una miniserie de enseñanzas con relación a la lepra, y hoy miraremos otra porción que habla de la lepra en la cabeza. Así es que empecemos entonces la lectura en Levíticos 13, 29. Y dice así: y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba. Lo primero que debemos de notar aquí, que nunca en el caso de la lepra se había pronunciado hombre o mujer, nada más se hablaba de la lepra. Y esto es muy necesario porque todo lo que está escrito en la Biblia, cada palabra es digna de ser estudiada, porque tiene gran significado para nuestra enseñanza.
recordando siempre que lo escrito está escrito para enseñarnos, es un maestro, es una instrucción, que es una sombra de un bien venidero, porque en el Nuevo Testamento vino aquel que deshace, que limpia, que cura, que sana, que perdona por su gracia a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero aquí está la instrucción y dice, ahora se pronuncia hombre y mujer. Y también se pronuncia que le saliere llaga, sea en la cabeza o en la barba. Por supuesto, cuando se dirige a la barba, pues, si se refiere al vello del hombre, pues, es con relación al hombre, pero también podría ser la parte de la barbilla, o sea, en el rostro de la mujer, o en la cabeza, en el cuero cabelludo, pero realmente aquí lo importante es en la cabeza, que es la parte superior del ser humano, arriba de los hombros. Entonces, aquí la señal es si sale llaga en la cabeza, en el hombre o la mujer. ¿Qué se debe de hacer? Versículo 30. El sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Otra palabra que se traduce tiña es caspa, pero está hablando de una infección en el cuero cabelludo. Entonces el sacerdote iba a observar qué situación tenía aquella llaga y que no fuera profunda. Recuerden que uno de los asuntos peligrosos de esta infección llamada lepra es la profundidad que tiene sobre la carne. Entonces las personas venían con el sacerdote, los observaba, y si era más profunda, era aquella llaga, aquella infección, pues la persona iba a ser declarada inmunda. Versículo 31. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. O sea, tiene otra apariencia si hay una infección, pero no es profunda, entonces esta persona queda en cuarentena, en observación por 7 días, igual que en otros casos, para mirar qué resultados va a ocurrir sobre aquella infección. En el versículo 32 dice, y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel. Notemos aquí la característica es que no tuvo ningún efecto de extensión, no es profunda, no ha causado problemas. Entonces el versículo 33 dice, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. ¿Por qué? Porque queda otra vez en observación por razones de que el proceso es vamos a limpiar el resto de la cabeza y vamos a dejar esa llaga solita a ver qué hace. De tal manera que no se mueva la infección a través del cabello o del pelo, ya que pues el pelo tiene movimiento y puede llevarse aquella infección para allá y para acá. Entonces la dejaban sola para observarla detenidamente. Y después de 7 días la volvían a considerar, los sacerdotes volvían a examinarla. Y en el versículo 34 dice,
Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote la declarará limpia, y lavará sus vestidos y será limpio. ¿Por qué? Porque si no tiene ningún efecto, va a ser declarado limpio. Entiéndase esto porque es muy importante por su significado, del cual vamos a hablar en unos minutos. Pero en el versículo 35, que es el último versículo, perdón, va a ser uno de los, no es el último, es el penúltimo, o el antepenúltimo. Dice así el versículo 35. Pero si la tiña se hubiera ido extendiendo en la piel después de su purificación, versículo 36 dice: entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo, ya no busque más. Si se ha extendido, si ha causado una extensión sobre la piel, si la infección ha ido carcomiendo la piel, pues ya no se busca otra evidencia. ¿Qué es lo que ocurre con el pelo? Se puede mirar el efecto de la infección y dice: es inmundo. Versículo 37. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Siempre, en todo caso de lepra, siempre se va a observar de qué manera se extiende o de qué manera se profundiza. Esas son las dos señales que miramos desde el primer video que se iba a observar sobre la lepra. Pero esta lepra es muy peculiar porque se encuentra en la cabeza. Y en la cabeza es algo simbólico de una condición y posición importante. Pero aquí habla del hombre y la mujer. Entonces debemos de entender que de alguna manera, pues tanto el hombre como la mujer, como proceden de la misma esencia, de la esencia de Dios, de la misma importancia, pues realmente son los dos seres importantes, tanto como individuos como en una casa, en un hogar. Pero entendiendo esto, que aunque Dios los ha hecho del mismo valor, la misma dignidad, pero a la vez diferentes en cuestiones de emociones, en cuestiones de físicas, pues un hombre tiene una posición y condición física y emocional diferente que la de una mujer. Aquí no se trata de valor, los dos tienen el mismo valor, la misma dignidad, y como tal deben ser tratados de una forma correcta, conforme lo enseña la palabra de Dios. Mas, sin embargo, puede incurrir tanto el hombre como la mujer en conflictos de su mente y sufrir cambios que no son beneficiosos para sus vidas. Por eso se trata aquí de una lepra en la cabeza. Porque recuerden que una de las cosas que Dios dice en su palabra es que nosotros seamos amantes, o mejor dicho, que amemos sus mandamientos, pero que le amemos a Dios de toda vuestra mente. Dice de nuestro corazón y con nuestras fuerzas, pero una de las palabras que se pronuncian son de vuestra mente. Entonces, específicamente aquí nos habla de un problema literal, lepra en la cabeza, pero es un problema literal de lepra que es un símbolo de conflictos mentales o conflictos de pensamientos, tanto en el hombre como en la mujer, que pueden ocurrir.
¿Y cómo podríamos nosotros interpretar esta parte para darle hermenéuticamente un sentido para el Nuevo Testamento y un sentido para la vida actual? Bueno, lo primero que vamos a leer es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y observemos, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dice el texto que no nos conformemos a este siglo, a los sistemas actuales. No que todo lo que existe sea equivocado, pero hay ciertas cosas que se presentan en la sociedad desde los tiempos del Nuevo Testamento hasta la actualidad y también en el pasado, que no ayudan a la formación de un hombre o a la formación de una mujer y la formación de una familia, que al final de cuentas viene siendo una familia que es fructífera, pues se casa un hombre con una mujer y pueden tener hijos. De otra manera, nunca pudieran tener hijos. Entonces el matrimonio, Dios lo dio en unión para fructiferar y para multiplicarse. Y la única manera de que así ocurra es un hombre y una mujer. Pero a la vez Dios dispone en su palabra que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, sino que vayamos y entendamos cuál es la perfección de su enseñanza, de que su voluntad es perfecta, es buena, es agradable. Y aquí estamos hablando de conflictos internos de la mente. Estos pueden ser muy profundos, pero hoy vamos a tratar realmente algo, digamos, social emocional. Y quiero decir una pequeña historia que yo le puse atención. Fue una historia que dio noticia hace años, porque en el país de Colombia existía o existe una pareja de ingenieros. Ella es un ingeniero y él también es un ingeniero y trabajan en la misma empresa y son marido y mujer. Pero por razones de posición y condición de trabajo, la mujer era de una posición más elevada en la empresa que trabajaba, porque los dos, repito, trabajaban en la misma empresa. Así es que el esposo estaba bajo el orden de la empresa, bajo la orden de la ingeniera que era su esposa. Y llegaron algunas personas, periodistas, y le preguntaron a ella: oye, tú eres la jefa de tu esposo. Y la pregunta, porque siempre el mundo quiere saber cosas o meter ideas que no convienen. La pregunta que se le hizo a esta mujer ingeniero es: bueno, si tú lo mandas en la empresa, ¿también lo mandas en tu casa, ya que es tu marido? Y ella sabiamente dio esta respuesta: aquí en la empresa los dos trabajamos. Yo tengo una posición más elevada que él y otros, y a mí me dan órdenes y yo les doy órdenes a ellos. Pero cuando vamos a casa, ella dijo: yo soy su mujer y él es mi marido.
Qué hermosa respuesta, qué profunda y qué principios. ¿Por qué? Porque no se trata de qué trabajo desempeñamos en una sociedad, sino quién realmente somos nosotros en el hogar y la familia de la cual hacemos o somos parte. Ella acertadamente contestó eso. Entonces, aunque el mundo presenta una idea, realmente uno debe de tener principios fundamentales, y esos principios fundamentales realmente vienen de Dios. Esa es la realidad. Siempre la va a ser y nunca habrá otra. Y si tú tienes interés de conocer algunas cosas históricas, yo te invito a que vayas a través de los videos, pero desde el principio de los tiempos, porque hemos puesto y dispuesto asuntos que han ocurrido a través de la historia con relación a un conflicto que ha ocurrido en el mundo. Y lo voy a decir abiertamente: el machismo y el feminismo. Aunque el hombre hizo mucha fama a través de la historia de su machismo, pero al estudiarse la historia también, si tú vas a otras áreas del mundo y las estudias antiguamente, tanto en la India como África, y también algunas áreas de América, en algunas tribus antiguas, tú vas a mirar la gran condición y posición que tenía la mujer, y que muchos de esos pueblos eran matriarcados. Pero entendiendo que la historia que nosotros conocemos es ampliamente a través de los griegos, los romanos y todo lo que aconteció en el Medio Oriente, somos nosotros atraídos por esas civilizaciones, y esas nos informan que allí predominó el machismo. Entonces, el pensamiento machista o el pensamiento feminista va a ser algo que va a contaminar a una persona y le va a causar daño. Porque realmente no se necesita ni lo uno ni lo otro. Aunque algunos dicen que el feminismo es producto de tanto machismo. Pero la verdad histórica es que tanto en la Biblia se nos enseña que han coexistido todo el tiempo. Pero repito, se destaca el machismo por la gran cantidad de escritos que existen de las civilizaciones que conocemos a través de los libros. Pero en la Biblia y en otros escritos antiguos se nos puede enseñar que la mujer también era predominante en algunas áreas del mundo. Así es que Dios ni está de acuerdo ni nunca lo ha estado con el machismo, ni tampoco lo va a estar con el feminismo. Esas dos partes las vamos a mirar en algunos textos en el Nuevo Testamento, pero quiero hacer énfasis que tú puedes ir a través de los estudios bíblicos y tú vas a notar esto. Dios siempre ha tratado a los dos con dignidad. En la Biblia Dios no permite nunca que una mujer sea maltratada. Eso no significa que no exista una mujer maltratada. Lo que significa es que Dios nunca estuvo de acuerdo que ocurriera eso, porque es incorrecto, es pecado, pero también el hombre maltratado a través de, digamos, de una mujer feminista, va a ser incorrecto, va a ser pecado delante de Dios. Y este tipo de asuntos de la mente tienen que llegar a una sanidad. Por el bien de la mujer, por el bien del hombre,
por el bien de la familia y para agradar todos a Dios. Así es que podríamos estar de acuerdo o no en esto, pero te invito, vuelvo y digo, a los videos que se dan desde el principio de los tiempos de Génesis, desde que se estableció el mundo después del diluvio, y también lo que ocurrió en el huerto del Edén. Y tú te vas a dar cuenta algo muy importante. Dios nunca le dijo al hombre que sometiera a la mujer. Nunca. Ni viceversa. Ni nunca le dijo a la mujer, no te dejes del hombre. Por todo lo contrario, los principios fundamentales de Dios son únicos, son equitativos, son justos, son rectos. Entonces, vamos al Nuevo Testamento y nosotros miramos que Cristo trató muy bien a todas las mujeres, pero también a todos los hombres. Y nos dejó una enseñanza a través de sus apóstoles. En Efesios capítulo 5, y esa es la única porción que yo voy a tocar. Hay más en la Biblia, pero son unos textos del capítulo 5 de Efesios. Y dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vuelvo y repito, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, antes de que un hombre considere sus pensamientos errados en el trato hacia la mujer, debemos todos los hombres de comprender que aquí se nos dice que lo primero que debemos hacer es someternos a Dios. Porque Dios es el que educa, el que pone los principios, el que te perdona y me perdona cuando cometemos un error, cuando venimos en arrepentimiento delante de Él. Él es el formador del matrimonio, el que hizo al hombre, el que hizo a la mujer, el que habla del trato de la mujer con dignidad y que habla también de cómo ha hecho y formado al hombre. Y repito, en el Antiguo Testamento nunca Dios está de acuerdo que se maltrate a ni a uno, ni a otro, ni al hombre ni a la mujer. Tampoco en el Nuevo Testamento, y no lo estará jamás. Porque el principio fundamental aquí es someternos a Dios. ¿Cómo? Unos a otros. ¿Qué significa esto? Que Dios ha enseñado qué hacer al hombre y también ha enseñado a la mujer qué hacer. Entonces, lo primero que debe aprender un hombre es a someterse a Dios. Y también lo primero que debe de aprender una mujer es a someterse a Dios. Y nótese que Dios mismo nos pide a nosotros que nos sometamos. Él nunca dice, te voy a agarrar y te voy a someter. No, porque uno debe de ir y amar los principios de Dios. Y este es algo fundamental para poder entender que aquellas ideas que podamos tener en nuestra mente que contaminan, dañan, traen conflictos en nuestras vidas, en nuestras familias, y les dan una formación errada a tanto hijas como a hijos que son nuestros hijos, pues lo primero que debemos hacer es someternos a Dios. Hombre y mujer, mujer y hombre. Y Dios le dice qué hacer a cada uno. Y luego dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, este texto parece muy horrendo, pero no lo es, porque el mismo texto da la información necesaria y le habla a la mujer y le dice
que estén sujetas a vuestros maridos. Pero no le dice al marido, sujeta a tu mujer. Le dice a la mujer que se sujete al marido como al Señor. O sea, que la mujer que ama a Cristo, que hace lo apropiado delante de Cristo, que lo que pide Dios es que haga lo mismo para el marido. Eso es lo que está diciendo este texto. No dice que tenga que permitir abusos. No dice que tenga que ser manipulada por él. Cristo no abusa ni tampoco manipula. Entonces, Cristo le dice a la mujer que se someta, pero primero a Dios. Que aprenda de Dios para que sepa qué hacer con el marido. No en la forma qué hacer con él, sino de qué manera tratar los asuntos de la vida y tomar una posición correcta. Entonces, nótese, la invitación es para someternos a Dios, todos, porque entonces luego dice en el versículo 25, le dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, al marido le dice qué hacer. Y le dice también que haga algo que hizo Cristo. Que ame a su mujer, tanto como Cristo nos ha amado a nosotros, como seres humanos, como iglesias. Que entregó su vida totalmente, toda, hasta la muerte, en ese amor que tuvo y tiene por cada uno de nosotros. Entonces, un hombre, nosotros debemos de aprender, de abandonar todo pensamiento machista, como la mujer debe abandonar todo pensamiento feminista, porque trae conflictos y fricciones, y nosotros lo sabemos. Y no abusarnos, nadie. Y entonces el marido ama a su mujer y la trata como Cristo nos trata a nosotros, como su iglesia. La ama hasta la muerte. Y la mujer ama a Cristo y hace por su marido, lo único es agradarlo, porque su marido la ama tanto. Y los dos lo hacen porque aman a Cristo. Entonces, las infecciones de la cabeza, que son, hablando simbólicamente de la lepra del antiguo tiempo, que eran llagas en la cabeza, pues desaparecen porque nos sometemos a Dios. Hacemos lo que nos dice Dios. Y nos dice entonces, en el versículo 33, Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Le habla al hombre y le dice, ama a tu mujer como a sí mismo, ámate como te amas a ti. ¿Por qué? Porque uno no se daña, uno no quiere hacerse mal. Entonces, le dice al hombre, que debes de amar a tu esposa como a Cristo y como a ti mismo. Y alguien que hace eso jamás va a maltratar a su mujer, ni a ninguna mujer, sino que va a entender la dignidad de ella. Y si la mujer es su esposa, pues va a entender su condición, su posición y la va a amar.
igual la mujer. Entonces el mismo texto, versículo 33, dice, y a la mujer, ¿qué le dice? Respete a su marido. Es lo que dice. ¿De qué manera? Como respeta a Cristo. Si una mujer respeta a Cristo, ama a Cristo y tiene amor y pasión y devoción por Cristo, pues ciertamente va a entender estos principios. Y si un hombre ama a Cristo, es apasionado por Cristo, aprende de Cristo, pues ciertamente va a amar a su mujer y va a entender cuál es la condición y posición y dignidad de cada uno. Entonces, recuerden lo que les digo. Todo empieza de qué relación tengo yo delante de Dios y qué es lo que yo comprendo de sus principios. Pero sí estamos bien seguros que Dios nunca le dice al hombre, sé un macho y controla, abusa, maltrata a tu mujer. Nunca dice eso. Dice que la ame. Y a la mujer nunca le dice tampoco, sé una hembra feminista, no te dejes de tu marido. No. Por lo contrario, a los dos les dice, sométanse a mí, dice Dios. Aprendan de mí. Vivan bajo mis principios. No se sometan a los cambios de este siglo, no sean así. Transformados por vuestro entendimiento en Dios. Amor y respeto. Amor y respeto. No al machismo, no al feminismo. Amor y respeto a Dios y a mi mujer, o si es mujer, al marido. Y entonces, aquello que contamina de este mundo, a la familia, a la mente del hombre, a la mente de la mujer, empieza a purificarse, a quitarse, y nos educamos por la gracia de Dios y empezamos a ser diferentes para que nuestra mente se clarifique y se purifique a través de la palabra de Cristo. Así es que termino con esto. Si tú eres un hombre que escucha mensajes entre los amigos de que las mujeres no tienen valor y que el hombre es libre como el viento y que puede hacer lo que él quiera, y se te invita a hacer cosas que realmente tú sabes que te traen problemas, considera aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y lo que te enseña de que ames a tu mujer como Cristo te amó a ti. Y si tú eres una mujer la cual por ciertos asuntos de la vida estás siendo atraída por los movimientos actuales feministas, entiéndase, quiero aclarar bien que yo nunca he dicho que una mujer no debe de ser femenina. Yo lo que estoy diciendo que no debe de ser feminista, hablando de un movimiento social que va a un extremo desordenado y que causa problemas en tu propia vida. Pues igual que al hombre le entorpece el machismo, si tú tienes amigas donde las conversaciones van más allá al no te dejes, tú haz lo que tú quieras, te lo mereces, piensa y considera si lo que tú haces como mujer agrada a Dios, beneficia a tu familia, a tu vida, a tu relación. Y emprende el viaje
a ir siendo transformada por el poder del amor de Cristo a través de su Espíritu Santo. Y es verdad, tú no naciste para ser abusada. Dios no te dio la vida para eso. Y nadie debería de hacerlo. Pero tampoco naciste para ser feminista. Un hombre nació para amar a una mujer que sea su esposa y entender y comprender el resto y respetarlas. Y una mujer nació para amar a Cristo y también respetar y agradar, amar, aprender a amar a su marido. Escucha eso y desecha las muchas voces que hablan a tus oídos, que realmente acarrean problemas y carcomen y traen ideas que son desagradables a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero para el próximo video.